Muy buenos días a todos. Bienvenido Sergio. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva edición del House View Global. ¿Cómo estás? Bien, no se activó la cámara y el micrófono. Muy bien, Martín, muchas gracias por la presentación y también muy contento de estar acá nuevamente en este abril. Bueno, perfecto. Sí, como veníamos comentando, cada 3 meses hacemos este update trimestral en el cual obviamente vamos a ver un poquito cómo está la coyuntura, un poquito muy sucia por lo que pasó en el último mes y habíamos adelantado un poco en el House View anterior, pero hoy el plato fuerte de esta edición va a ser cómo vienen nuestras carteras globales y qué cambios sugerís o cómo nos vamos posicionando de cara a lo que viene. Así que bueno, la idea va a ser de primero hacer una pequeña, unos 20 minutos de presentación de la coyuntura, obviamente poniendo un poco de foco en cómo viene la situación geopolítica y en Medio Oriente, a ver si eso te cambió un poco o nos cambió un poco el escenario para nuestro posicionamiento de inversión. Sergio, cualquier duda que tengas, cualquier pregunta, sentite libre a frenar y charlemos del tema y después yo voy a hacer de un poco de anfitrión y vamos a ir charlando un poquito sobre los matices en las carteras que están sugiriendo. Para el resto de los participantes, bueno, además está agradecerles nuevamente que nos visiten como hacemos siempre. Recuerden que esto después lo ponemos en nuestra página de perspectivas en perspectivas.coen.com.ar y también van a tener el documento un poquito más limpito de lo que podemos charlar en hasta las 11. Así que sin más preámbulos, como digo siempre, voy a empezar a compartir rápidamente, así podemos llegar a tiempo, cumplir en tiempo y forma con todo el material que tenemos para hoy. Entonces, Sergio, ¿se ve bien ahí? ¿Estamos ok? Impecable. Alerta Bueno, global. perfecto. Bueno, genial. Bueno, empezamos con un poco de alerta global. Hoy, obviamente, si este título lo hacíamos hace una semana atrás o 2 semanas atrás, era mucho más eh, representativo de de lo que estaba leyendo el mercado. Teníamos mercados muy en rojo, mucha incertidumbre, mucha tensión, mercados en baja y en los últimos 15 días, por suerte, la situación quedó un poco más distendida, el mercado un poco se tranquilizó, así que eso, más allá de los vaivenes que pueda tener o la volatilidad, creemos que todavía hay que seguir un poquito con el ojo, el cuchillo entre los dientes, básicamente porque creemos que esta situación global, bueno, no va a ser todo el tiempo así. Creemos que los riesgos han subido respecto a lo que les veníamos comentando en los otros House View, ¿no? Entonces, recuerden que el House View anterior nosotros habíamos mostrado un escenario que habíamos denominado la paz armada, un contexto en el cual no veíamos si quieren, una tercera guerra mundial, si quieren, o una situación de plena crisis global, pero sí una situación mucho más tensa, con mucho más vaivenes. En ese momento el petróleo ya estaba en $80, 85, un poco estábamos preocupados, venía del 60, veníamos ahí un poco interpelando nuestro escenario base. Ahora, a 2 meses del conflicto y con las situaciones que se están viviendo, un poco nuestro escenario base en cuanto a lo macroeconómico obviamente ha sido modificado un poquito con un sesgo un poquito más negativo del que teníamos a principio de año. Entonces, antes de arrancar con esta coyuntura de la guerra y la situación en Medio Oriente, obviamente no puedo dejar de comentar cómo viene la macro de Estados Unidos, porque recuerden que ya veníamos teniendo muchos ruidos, recuerden todas las cosas que pasaron previo a que estemos hablando de la situación en Irán, teníamos un poco las dudas con el impacto que iba a tener la inteligencia artificial sobre el resto de la economía, teníamos los datos de empleo un poco que desilusionaban, teníamos el shutdown en el medio, también pasando por una situación en la Fed en el cual se les buscaba el reemplazo a Powell. De hecho le queda un mes más, supuestamente ya en el próximo House View ya tendríamos que tener un nuevo presidente de la Fed. Bueno, toda esa incertidumbre que venía azotando a la economía americana, bueno, un poco ya van llegando esos datos a los cuales obviamente los próximos datos van a ser un poquito más reflejo de cómo está impactando esta situación. Pero previo un poco a llegamos como que Estados Unidos llega a esta guerra con un riesgo de esta inflación. No le quiero poner grado de probabilidad, pero sí datos que la verdad un poco nos han desilusionado. No sé si la palabra desilusionado, pero sí nos ponen un poquito más preocupados. Recuerden que en estos casi 5 años que llevamos analizando
al pleno detalle la economía americana, siempre fuimos muy proamericanos considerando la fortaleza que mostraba la actividad, la fortaleza que mostraba el empleo en todo este contexto en el cual subía la tasa de interés de la Fed, la inflación se iba un poquito y sin embargo la economía seguía traccionando. Bueno, las cosas no son para siempre, evidentemente los datos así lo marcan. Hemos tenido una situación mucho más débil para el nivel de actividad. Un poco el primer testigo de eso fue el mercado laboral. Fíjense ahí, ustedes lo tienen en el gráfico que tienen a la izquierda, en el cual ahí tienen la creación neta de empleo no agrícola durante todos los meses. Fíjense acá dos cuestiones para tener en cuenta. Cuando uno mira la película general, que si quieren lo pueden ver en el gráfico de la derecha, fíjense cómo aflojó mucho esta creación de empleo. Veníamos hasta el primer trimestre del año pasado con la economía creando más o menos 130.000, 120.000 puestos de trabajo por mes. Bueno, en este primer trimestre solamente bajamos a 70.000. El que quiere ver el vaso medio lleno, podríamos decir que bueno, se recuperó respecto al muy mal cuarto trimestre que habíamos tenido y también respecto a los últimos dos trimestres, pero fíjense, a los segundo y tercer trimestre. Sin embargo, fíjense la volatilidad que genera toda esta situación, meses donde tenemos fuerte suba de empleo, meses que cae, revisiones sobre los datos pasados, obviamente eso nos pone en un terreno más movedizo, pero la buena noticia, si quieren, es que nos tenemos un derrumbe en el empleo, tenemos tasa de interés, tasa de desocupación relativamente estable, con una en términos históricos está bajo, así que acá la cuestión es para seguirlo de cerca, pero no queremos dejar de alertar que es una situación mucho más débil de la que teníamos los meses, o por lo menos hasta el primer trimestre del año pasado. El otro componente de la coyuntura americana que tenemos, por eso ahí un poco el riesgo de esta inflación que le veníamos marcando, es obviamente ya las esquirlas de la guerra y la suba del precio del petróleo van reflejando en la inflación. Tuvimos el dato de inflación de marzo que conocimos el viernes que estuvo, si quieren la buena noticia es que el mercado un poco lo preció bien, este 0,9 que dio el índice general fue en línea con lo esperado. Esto tenemos que la inflación interanual que estaba convergiendo ese ansiado 2%, estábamos al 2,4, bueno, saltó al 3,3%, seguramente nos vamos a tener que acostumbrar a ver la inflación por encima del 3%. La buena noticia me parece que acá tiene un poco de fecha de vencimiento, me parece que es, bueno, la inflación core en este contexto de suba de precios de combustible prácticamente no se mosqueó, de hecho bajó un poquito respecto a febrero, pero sin embargo también en términos interanuales vemos que está viajando al 2,6%, también un poco alejándose del objetivo que tenía la Fed. Vamos a ver la Fed acá cómo reacciona. Por último, para este repaso rápido, abuelo rápido de lo que es la coyuntura americana, bueno, tenemos los datos de crecimiento. Ustedes ya lo hemos, si quieren en el próximo House View lo profundizamos un poco, pero acá lo que tuvimos es que el cuarto trimestre dio un 0,5%, un poco lo veníamos adelantando a eso, ya se venía viendo, tuvimos tres revisiones del PBI, con la mala noticia que cada revisión que se hacía del cuarto trimestre fue cada vez peor, ¿no? Había arrancado en un crecimiento casi de 1, cuando se esperaba un alza del 2, 2,5, bueno, y terminó siendo del 0,5, y después, recuerden, este 0,5 tiene mucho componente transitorio, que fue el shutdown, y como cuando lo abrimos por componente pueden ver cómo el gasto público cayó, o el consumo público cayó un 5% y le restó un punto al PBI, pero sin embargo todos los componentes de la demanda agregada vinieron más flojos. El shutdown un poco ensuciaba esa serie, pero considerando lo que se esperaba para el primer trimestre de este año, recuerden que la primera estimación de lo que fue en enero, marzo, lo vamos a tener a fines de este mes, a finales de este mes, pero estamos viendo que esas expectativas de rebote de la actividad que esperábamos se desinflaron bastante. Fíjense lo que nos marca nuestro fiel amigo de la Fed de Atlanta y su Nowcast, ¿no? A principios de mes esperaba un crecimiento, un rebote del 3,2%, y ya ahora los últimos datos lo viene corrigiendo persistentemente a la baja con una estimación de crecimiento de apenas el 1,3%. Por eso es el riesgo, eso es lo que marcamos, el riesgo de una
inflación, quizás hoy parece un poquito exagerado, pero cuando vemos más en el margen la película nos preocupa un poquito más, sobre todo por lo que puede impactar en el consumo. El consumo de febrero vino bastante flojo, las expectativas del consumidor vienen cada vez más flojos, obviamente la suba de los precios del combustible, la incertidumbre sobre la guerra, la incertidumbre sobre la Fed, le ponemos también el componente político a todo este contexto y es un consumidor en el cual está más pesimista, está preocupado por su salario. Tengan en cuenta también que la suba el alza en los precios un poco golpeó a los salarios reales que venían en alza. Bueno, ya con los datos de marzo y probablemente con los de abril van a venir a la baja. Entonces tenemos ahí eso que siempre mostrábamos, ¿no? Esa masa salarial creciendo como un colchón al crecimiento. Bueno, ahora eso se desinfla un poco. Bueno, vamos a ver cómo impacta. No queremos, estamos lejos de decir que Estados Unidos va a una recesión, pero sí que Estados Unidos va a crecer un poco bastante menos de lo que por lo menos teníamos pensado, al menos eso es, si quieren, nuestras dudas, no está todavía reflejado, si quieren, en lo que estima el consenso, que como vamos a ver todavía le están haciendo precio a las proyecciones globales, ¿no? Pero lo importante es, les quiero marcar esto porque probablemente en los próximos House View nos se tiñan un poquito más de un poquito más pesimista, ojalá que nos estemos equivocando en cuanto a los datos. Vamos rápidamente a la coyuntura de qué está pasando, si quieren, el plato más fuerte o la coyuntura que más nos inunda en este último mes, que bueno, es esta tendencia que está teniendo el conflicto en Medio Oriente y la escalada del precio del petróleo. Lo hemos visto en el House View pasado, un poco ahí yo trataba de contener esas expectativas de derrumbe en cuanto a que la economía global iba a tener otro shock energético y lo iba a sufrir tanto como lo tuvieron en otras crisis energéticas. En ese momento, bueno, nos estábamos un poco, recién íbamos 15 días del conflicto, ahora esto se tiñó de castaño oscuro, quizás un poquito con en el margen un poquito más positivo, pero fíjense que estamos en un contexto en el cual sigue siendo el debate a ver hacia dónde se estabiliza el precio del petróleo y qué grado de primero, qué grado de destrucción va a traer este conflicto y qué grado de persistencia vamos a tener para ver si este 91 dólares que está el WTI hoy en día se mantiene, si es el nuevo equilibrio o si vamos a un escenario del petróleo escalando más a 120, 150 como plantean algunos analistas un poquito más pesimistas y no tanto el mercado de futuros que lo ven mucho más cerca de los niveles actuales, incluso bajando un poquito. Pero ¿cuáles un poco los fundamentos, un poco sacando un poco las perspectivas de lo que están diciendo el mercado? Vamos a ver a lo que nosotros nos preocupa y lo que creemos que todavía esto no está en los precios o por lo menos no se refleja en los datos que van a venir. En principio, como ustedes saben, el conflicto tuvo dos vías de tensión. Primero es todo lo que pasa en el estrecho de Hormuz, recuerden, donde pasa casi una cuarta parte del comercio mundial de energía, recuerden los barquitos con petróleo, los barquitos con gas natural que van a Europa, bueno, toda esa situación, obviamente por ese estrecho tan transitado en el cual solían pasar más o menos entre 130 barcos por día, bueno, ahora estamos en el mejor de los casos entre 6 y 10 barcos, recuerdo, obviamente esto es reflejo de menores exportaciones de estos países o menor oferta mundial de petróleo que llega sobre todo países que le están padeciendo, sobre todo el sudeste asiático, Asia en general, digamos países que son altamente importadores desde esta región del mundo, bueno, la tienen mucho más complicada. Por otro lado, vemos cómo la producción de petróleo, porque no solamente tenemos el cierre parcial del estrecho, sino todos los bombardeos que se están haciendo en todas esas zonas, cada uno, Irán responde donde les duele más, ¿no? No tanto una situación más, si quieren, más de hacer más daño a las infraestructuras del Golfo Pérsico en cuanto a las refinerías y pozos petroleros. Bueno, fíjense las primeras esquirlas de este conflicto, cómo van llegando a la producción de petróleo, que de 29 millones, creo que se lee así, de 29 millones de barriles por día pasaron a 22. Obviamente este 22 vamos a ver si es
el piso o si se puede recuperar porque fueron frenos transitorios o si verdaderamente es la capacidad de producción que tiene. Tenemos que ver ahí cómo queda la capacidad de producción después de los bombardeos en los cuales han habido muy importantes y sobre todo por lo que nos comentan es que van a llevar mucho tiempo en reacomodarse. Así que acá tenemos un factor discrecional sobre la oferta mundial de petróleo. Fíjense también acá lo que queríamos comentar, ¿no? Porque un poco esto nos cambia el view. Fíjense que nosotros desde mediados del año pasado veníamos con un petróleo a la baja, básicamente porque la OPEP venía produciendo cada vez más y auguraba mayor aumento en la producción. A eso le sumábamos también la mejora en los pozos petroleros de Kuwait, también algo que podía venir de Irán. Bueno, todo ese exceso de oferta era más bearish para el precio del petróleo, por eso las expectativas para este año eran un petróleo entre 55 y 50 dólares. Bueno, ese escenario sí ya le podemos decir que cambió, ya ese tener más oferta que el año pasado va a ser una tarea titánica para el mundo en caso de que quieran. ¿Por qué? Fíjense, acá lo vemos en lo que va, en las primeras estimaciones, en lo que va de este año, a ver si puedo sacar esto, ahí está, en lo que va de este año en cuanto a lo que pasó en marzo con la producción mundial de petróleo. Esto es más o menos una estimación que pudimos armar un poco con algunos datos oficiales y también basándonos en la estadística en la Agencia Internacional de Energía que nos marcó lo que pasa en marzo, los cuales nos pone, si quieren, de todo lo que leímos en las últimas 2 semanas, el informe que más nos preocupó de todos. En principio, fíjense acá el impacto que está teniendo la guerra bueno, sobre todo en todos los países del Golfo Pérsico, cómo bajaron su producción casi un 35%. Ahí le hicieron, fue parejo para todos en cuanto a la caída, casi 7,5 millones menos de barriles diarios, fíjense una caída del 35%. Obviamente Irak fue el más perjudicado, una caída del 60%, pero fíjense cómo dentro de todos estos países, Arabia Saudita, el más importante de todos, también cómo padeció su producción y cayó casi un 20%. Vamos a ver qué grado de recuperación tiene o si estos números a partir de abril siguen siendo cada vez más negativos. Eso la verdad vamos a verlo. Un poco esta situación de tensión por la oferta se compensa un poquito por todo lo que es no OPEP. Ahí tenemos dos países que están jugando como colchón del precio del petróleo o que le ponen un techo si quieren imaginario al precio, que es la producción en Estados Unidos y en Brasil, cómo está un poco compensando esa caída en la producción del OPEP y un poco permite que no sea tan dramática esta caída en el precio del petróleo. Sin embargo, la propia Agencia Internacional de Energía está alertando que este es el mayor shock global de oferta energética de la historia, ¿no? Entonces, por eso ahí el título, un shock histórico, me parece como que el mercado, como que esto no va a ser fácil de digerir en los próximos meses. Evidentemente, creo que estos gráficos voy a tener que presentarlos mes a mes hasta que se acomode, por más que el petróleo siga bajando, ¿no? Ahora, en principio, acá no sé. Ahí está. En principio, bueno, seguimos con esta tendencia un poco poniéndonos un poquito más bearish en lo que es la dinámica del mercado energético y cuáles son la coyuntura global, ¿no? Acá tienen cómo fue el cambio de rumbo y el nuevo equilibrio de precios que vaya a saber uno dónde, cuál va a ser, pero fíjense, pasamos, ahí está un poco el salto histórico del precio del petróleo que pasó de 56 a 113. Si lo medimos entre puntas, nunca subió tanto en un mes, ni siquiera en las crisis del 73 o del 79, nunca tuvimos un shock tan rápido. La buena noticia es que de los 113, bueno, ya estamos hablando de 91, un poco el mercado y también un poco se ilusiona el mundo en que esto puede ser una situación similar a la que pasó entre Rusia y Ucrania. Recuerden lo que pasó en 2000, también un febrero, parece que en los febreros nos tenemos que acostumbrar a que pasen cosas. Cuando Rusia invadió Ucrania, o por lo menos esa es el este de Ucrania, si quieren, para hacerlo menos dramático, como el precio del petróleo también saltó, pero fíjense que a los 2 meses ya el precio del petróleo había retornado a los niveles
pre-invasión, si quieren. Y eso es como que es un antecedente, no sé si estamos pecando de optimista o el mercado está pecando de optimista, porque básicamente nosotros ese escenario, al menos hoy que el precio del petróleo vuelva a los $56 pero el conflicto, no lo estamos viendo y probablemente nos quedemos en un petróleo más cerca de los 90 100 dólares. Vamos a ver cómo se acomoda esto, pero sin duda no vamos a estar en las condiciones iniciales cambiaron. Y además de eso tenemos que ver las esquirlas sobre el resto de los commodities, cómo va a afectar a la inflación global de costos. Fíjense, bueno, tenemos la suba del precio del petróleo, pero después tenemos los siguientes commodities, cómo han reaccionado negativamente a esto. Y lo más claro es lo que pasa con los fertilizantes, subieron un 26%, la urea, que es importante para nosotros, sobre todo porque somos importadores netos, subió un 55%, así que son cuestiones para seguir diciendo como que no podemos decir acá no pasó nada y el mercado un siga siga, como vamos a ver lo que están planteando algunas evaluaciones. Voy ya un poquito más rápido. En ¿cómo estamos? Estamos en qué puede impactar en esto sobre, le tenemos que poner número a la macro global. Obviamente estamos con el agua recién mojándonos los piecitos, ¿no? En este contexto de un contexto global que parece estar cambiando. En principio, lo más elegante para los organismos internacionales, estamos en plenas publicaciones del World Economic Outlook, lo mostraron ayer, el fondo muy suavemente alertó sobre esta situación, pero en el margen lo mejor que podemos decir o lo más elegante es decir que la economía va a crecer menos, de un 3,4% que crecía en 2025 lo va a hacer al 3,1% este año y vamos a tener más inflación de un 4,1 a un 4,4. Ahí le pongo el periodo de cuánto estimaba el Fondo Monetario previo a la guerra. Entonces ellos fíjense que previo a la guerra ya ajustaron la estimación de este año de crecimiento en 3 puntos básicos y subieron medio punto la de inflación. Pero bueno, como todo en economía, tenemos que ver qué pasa si el escenario se complica. El fondo no pone un escenario bueno, no está en ningún momento, están poniendo que la situación vuelve a la situación previa a la guerra, está diciendo qué pasa si el cierre es menos, se prolonga, el cierre del estrecho de Hormuz se prolonga por más tiempo, que el daño a infraestructura es más alto. Bueno, fíjense que ahora es como que es más con la carne al asador en cuanto al impacto, que la economía crecería solamente, la economía global obviamente crecería un 2,5%, la inflación se nos iría a un 5,4% y en caso de que sigamos hablando de esta situación en Medio Oriente hasta 2027, bueno, ahí sí la situación mucho más grave, por eso lo pone el fondo se maneja del escenario base a un escenario malo a un escenario grave. O sea, en ningún momento tenemos, es como que lo que está hoy, el escenario base, es lo mejor que nos puede pasar, porque todo lo que puede, la alternativa es peor. Y la peor de todas sería una economía que apenas crezca al 2% con una inflación global del 6%. Por ahora, como lo tienen en el informe que vamos a compartir sobre nuestro outlook global, por lo menos el mercado está bastante alineado en esta línea. Acá lo que tienen es lo que estima el fondo con las proyecciones que están haciendo los analistas en Bloomberg. Estas son las encuestas que nos aparecen continuamente como una visión de qué es lo que está viendo el mercado en cuanto a esta coyuntura. Por ahora no lo han ajustado mucho, fíjense ahí están todos en la misma línea, una economía global que crece menos, con algunos matices, pero que crece menos. Fíjense acá el cambio, ¿no? Para 2026 todavía Bloomberg no ajustó las estimaciones de inflación para la economía global, se mantienen, incluso están esperando a que baje respecto al 2025, creo que esto se va a corregir. Y fíjense ahí por países también es más o menos lo mismo, a Estados Unidos no le va a hacer cosquilla esta situación, fíjense, sigue esperando que crezca al 2,2%, casi un poquito más que el año pasado, con una inflación apenas al 3,1%, una desocupación baja y una Fed que va a seguir bajando la tasa de interés por lo menos 2 puntos en dos ocasiones, ¿no? Llegando más cerca del 3,25, 3,50. Lo mismo va a pasar para Europa, es decir, cuando uno mira lo que están viendo los analistas, como que acá no pasa nada, ¿no? Todavía lo que sí decimos es que es muy probable que todas estas estimaciones se vayan corrigiendo a un escenario más negativo con menor crecimiento y más inflación.
cerrando esta primera introducción y ya te dejo, Sergio, primero es un poco de cómo te dejo la cancha en cuanto a cómo está el mercado. Bueno, tenemos acá una situación en la cual nos acostumbramos cada vez más al riesgo geopolítico. Este índice obviamente no lo armé yo, lo arma el Fondo Monetario con una metodología, pero fíjense estos picos que tenemos cada vez más habitual que tengamos estos patrones de alta inestabilidad, alto riesgo geopolítico y obviamente eso se traslada al precio o al menos a la volatilidad que esto le aporta al mercado. En principio, donde más tenemos las consecuencias de esta situación global es lo que está pasando con los rendimientos de los bonos del Tesoro, un poco que venían para abajo, todo parecía que se iba a distender y sin embargo subieron un poquito, subieron todos los rendimientos apenas, tampoco es para ser grandes. Si ustedes me preguntan, si me hubiesen preguntado si hubiésemos tenido el House View una semana atrás, hubiese sido un poquito más pesimista con esta curva de rendimientos un poquito más presionada al alza, ahora está un poquito más tranquila, pero sí cuando vemos esto impactó en la inflación implícita en los bonos, estamos en un escaloncito más para lo que son los escalones, ¿no? En cuanto a la inflación implícita en los bonos, un poquito más arriba, fíjense cómo subió la tasa de inflación implícita en los bonos a 5 años, nota lo mismo más o menos en la tasa a 10 años y la tasa a 30 años un poco subió desde el mínimo, pero en términos, si quieren, desde principio de año está relativamente estable. Y acá un poco las paradojas, los cuales Sergio nos va a comentar seguramente con mucha mayor precisión, pero parece acá que el petróleo no está asustando a la renta variable. Fíjense el caminito que tuvimos del petróleo, estamos un 30 dólares más arriba y sin embargo el índice general de acciones globales está en máximos, ¿no? O por lo menos recuperó todo lo perdido después del susto que tuvimos hacia fines de marzo pasado, ¿no? Si lo vemos también por activos, acá lo que tenemos es cómo las acciones, en el caso del S&P ya lo superó ayer, está por encima de aquel de lo que cotizaba antes de la guerra. Las tasas de interés, como ahí vimos, están en un escaloncito más arriba de 3,96 que está, o de que si quieren de casi 4 pasamos a 4,30 y el dólar que parecía que se iba a fortalecer, creo que es una de las enseñanzas que nos está dando estos vaivenes por la guerra, el dólar que parecía ser el refugio, bueno, una vez que se distendió la situación volvió al sendero de debilidad. Con todo esto y ya te dejo, Sergio, ¿cómo estamos parados después de toda esta agua que corrió en estos 4 meses del año en una situación global en el cual obviamente recuerden los títulos de nuestro House View, ¿no? Trump como ángel o demonio por la volatilidad que le generaba, tuvimos la paz armada, ahora tenemos alerta global. Si uno ve los títulos de nuestra saga de House View, uno podría decir, bueno, mucho más pesimista en cuanto, digamos, cómo estarían nuestras inversiones y sin embargo, cuando lo trasladamos a ver qué pasó en el mercado, vemos nos sale una sonrisa, ¿no? Porque fíjense cómo las acciones, a pesar de todo, el S&P está un 2,5 arriba, todas las acciones del mundo están mejor que como terminó el año pasado. Tenemos el gran destacado, la perla, si quieren, que es Brasil, con una suba del 30 y más del 30%. Los commodities todos subieron, obviamente el petróleo es el destacado con una suba del 60%, pero el resto de los commodities también aportaron. Tenemos un dólar contra las monedas principales un poco estable, pero contra las monedas emergentes yo puse el real como gran testigo porque es lo que más seguimos, pero con una apreciación del 9%. Y después, ¿dónde está, si quiere, el patito feo para las carteras? Ahora Sergio nos va a decir si hay oportunidad acá, pero como la renta fija todavía es la gran perjudicada de este escenario de volatilidad en el que se suman expectativas de inflación por el petróleo, expectativas de deterioro fiscal por el gasto militar y demás, bueno, acá lo mejor que tenemos de los bonos es que al menos cuando pongo este gráfico se recuperaron en la última semana, en las últimas 2 semanas, sobre todo los bonos emergentes. Si lo hubiésemos hecho, esto es una foto, pero si vemos la película, los hemos visto caer casi un 5% y cómo recuperaron. Así que bueno, Sergio, ese es el panorama general que tenía para compartirles y te dejo ahora la pelota para que nos comentes a ver cómo nos posicionamos en este escenario. No sé si te cambió mucho el escenario base, mucho, poco o nada. A ver, vamos a ver, te escuchamos. Muy bien, gracias Martín. Mira, desde que nos juntamos la vez durante el comité más interno nuestro,
Me sorprendió, me acuerdo que ese debate estaba en si nos poníamos un poco más eh, positivos con los portfolios, pero más, más negativos con la coyuntura. Desde ahí me sorprendió mucho la velocidad que tomaron algunos, o sea, los activos, el comportamiento de los activos, más teniendo en cuenta cuáles fueron los disparadores, porque fue una tregua que no fue tregua, fue una negociación en Pakistán que no llegó a nada y los bombardeos, hoy abrí el diario de la mañana y siguen. Pero bueno, parece que los mercados de esa parte se están olvidando. De todas maneras, para hoy les preparé una agenda, un pequeño qué pasó con los portfolios en el primer cuarter del 2026, también cómo venimos en los últimos 12 meses. Y después con respecto a lo que fue el conflicto, ¿qué lecciones nos dejó? Venimos haciendo énfasis en que desde 2022 para acá, muchas cosas que estaban escritas en los libros, que prácticamente no eran teorías, eran leyes para nosotros, se están dando de baja. Como por ejemplo, que cuando la curva está invertida se aproxima una recesión, que el oro tiene una protección contra la inflación, que cuando hay un conflicto el flight to quality se está, o sea, corremos todo hacia los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Varias de estas cosas están empezando a que nos las replanteemos. Y este conflicto puntualmente que tuvo un eje, como lo mencionaste en tu presentación, sobre la energía y las cadenas de valor energéticas en el mundo, cómo repercutieron o qué aprendimos con respecto a las acciones, las tasas y los commodities. Y después la carne o lo que es lo que vamos bajando con los distintos inversores con los que asesoramos y trabajamos, cuáles son las perspectivas para los próximos 12 meses. En términos generales, en el portfolio y después puntualmente con lo que es renta fija, renta variable y terminar con los posicionamientos en las carteras recomendadas. Y por último, el aviso parroquial o la noticia que les queremos, que les vamos a ir transmitiendo es que a partir del próximo quarter vamos a estar incorporando los activos alternativos en las carteras de Cohen. Sobre eso me voy a explayar un poquito más adelante. Bueno, haciendo un poquito de memoria, cómo habíamos planteado el quarter, el primero de este año, que qué rápido que pasa el tiempo. Estábamos muy volcados a lo que es renta fija, menos a lo que es renta variable. Lo que sosteníamos es que él vio en una corrección por las valuaciones. La corrección vino, pero por estos temas geopolíticos que, bueno, están en boca de todos y Martín lo fuiste comentando. Estábamos muy volcados a temas de calidad, a lo que es tips también y menos expuestos, o sea, tratando dentro de la composición de renta variable, muy volcados a cosas fuera de Estados Unidos, ¿sí? Esto con respecto al benchmark. Estados Unidos sigue siendo la posición dominante en los portfolios. A partir de ahí tuvimos un año en dos velocidades, es decir, en una parte con crecimiento, en la segunda parte o sea, enero y febrero fue un crecimiento robusto, rotundo, contento. Todos los días veíamos los portfolios subiendo. Pasó marzo y nos encontramos con esta caída. Hoy el portfolio moderado como modelo, como testigo de las carteras, mientras más conservador, un poco menos de rendimiento y menos volatilidad, mientras más agresivo lo opuesto, más rendimiento y más volatilidad, pero la moderada es la testigo. Hoy estamos ligeramente abajo de lo que es el benchmark en los primeros 3 meses. La razón principal que tengo, a pesar de que el view de estar conservador me tuvo sentido, es que aprendimos algunas cosas de este momento. Para empezar, en las caídas yo estaba pensando que lo que es emergentes, Europa y Japón, tenía un colchón más amplio para sostener las valuaciones y como les voy a mostrar más adelante, Estados Unidos se comportó mejor, que es una de las posiciones que menos, o sea, que subponderé con respecto a nuestro benchmark. Y en el siguiente punto, nuestro activo descorrelacionado, el oro,
que nos acompañó bastante en la primera mitad en los primeros 2 meses, nos jugó en contra fuertemente en marzo. Pero de todas maneras, esto acá para mostrarles que lo que está arriba es que ya está positivo, lo que está abajo es que por momentos las carteras estuvieron cayendo cerca de un 2%. Puntualmente, cuando arrancó marzo, el catalizador fue el conflicto geopolítico en Medio Oriente. Por alguna razón, el mercado dijo, terminó marzo, arranquemos con otra historia. Esta tregua de paz le empezó a dar combustible a las ideas de poner riesgo en los portfolios nuevamente. Que el spoiler es que o sea, empezamos a capturar este rendimiento y digamos, a repopular la parte de renta variable. Con respecto a los últimos 12 meses, los distintos a las estrategias que fuimos planteando en la cartera moderada, esto terminando en abril, en marzo, ¿no? Le venía ganando a nuestro benchmark, en ese sentido marcábamos apoyado en lo que era el oro, apoyado también en esto de invertir fuera de Estados Unidos, de marcar que el excepcionalismo norteamericano, no sé si se detuvo, pero al menos está en pausa. Digo, no sé si se va a detener para siempre, pero al menos parece estar en pausa y el mundo sí está traccionando un poco más. Lo vimos con los cuadros que nos mostró Martín sobre cómo vienen traccionando en lo que va del año. Con respecto a las lecciones que nos dejó Medio Oriente, ¿sí? El S&P, que yo vengo sosteniendo que tiene evaluaciones muy caras, por lo cual cuando hay una corrección, lo que significa es que tiene espacio para caer. Bueno, fue el que menos cayó, el que mejor se comportó, el que de pico a punta bajó un 10%, de acuerdo a un poco menos, 9%, desde el máximo al bottom, al punto más bajo. Como marcaba Martín, se empezó a recuperar, ya está un 2% arriba. Distinto es lo que pasó con emergentes. Emergentes, por ejemplo, como caso testigo, con Europa y Japón pasó lo mismo. Arrancó el año con mucha fuerza. Lo que aprendí o lo que vamos a incorporar en los portfolios es que siguen siendo activos más volátiles, que a pesar de que es una clase de activo más vinculada a commodities también, aunque a medida que pasa el tiempo cada vez con una menor ponderación, cayó dramáticamente, es decir, se asustan los capitales y siguen yendo para Estados Unidos, se salen del flujo emergente, pero el resultado, el crecimiento también es un poco más vigoroso cuando vuelve a crecer. Es decir, pasó el periodo donde está entre barras y el trade, digamos, estratégico de un mundo de oportunidades donde emergente se está desarrollando, Estados Unidos se está cerrando, Europa está volviendo a tener políticas más expansionistas o tiene que empezar a invertir más en defensa. Japón también con sus reformas y el sudeste asiático pidiendo tener más protagonismo a nivel mundial. Siguen siendo la idea de inversión que sostenemos en los portfolios. Lo que aprendimos es que cuando caen más que Estados Unidos, que es lo que nos llamaba la atención. Con respecto a las tasas de interés, y acá me parece lo más paradójico, Martín lo señaló muy bien en su presentación, había arrancado el año en torno a al 4% de la tasa de 10 años. Llegamos en un momento donde estuvo al 4,30, pero todo el crecimiento que estaba mencionando en los activos de riesgo hasta febrero se debió también a una compresión de estos rendimientos, digamos casi 20 puntos básicos o 25 de rendimiento de compresión en la tasa de 10 años. Esto es algo que no me lo esperaba tanto, pero bueno, traccionó un poco en los portfolios. Más que nada porque les recuerdo que estábamos más corto de durations que el benchmark que tenemos, es decir, la baja no la capturamos tanto como nuestra competencia. Eh, pero lo paradójico es esto de que las tasas, si bien las valuaciones de acciones ya están volviendo a su lugar, las tasas todavía están empezando a estacionar en un nivel un poco más elevado. 4,30, entre 4,30 y 4,25 la tasa de 10 años. Eh,
para los que las carteras conservadoras, las carteras que buscan una apreciación con el tiempo, esto es buenísimo porque nos permite a la renta fija tener puntos de entrada más atractivos para hacer un devengamiento, lo que se llama carry, digamos, popularmente, más alto. Entonces, lo que les quería marcar, sí, esta baja, todavía el nivel de tasa de interés no lo capturó. Acá me anoté una frase que es la constante de estos eventos en los que Trump empieza a tomar un rol protagónico tratando o sea, que tiene como corolario caída en las valuaciones de las acciones, ¿no? Eh, James Carville, que fue un estratega político de Bill Clinton en 1993, dejó una frase muy, digamos, muy elocuente que me parece que no envejece, que dijo que le gustaría reencarnar cuando muera, o sea, y no sé si ya sucedió esto, le pido disculpas por la ignorancia, pero cuando le gustaría reencarnar en forma de mercado de bonos para intimidar y tener poder sobre todos, marcando la fuerza que tienen los inversores. Es decir, una constante que venimos marcando, a veces con un poco más protagonismo y a veces con un poco menos, son los números fiscales de Estados Unidos, que a medida que este número se haga más grande, va a empeorar. ¿Sí? Porque va a tener que pagar más de intereses. Entonces, cuando las tasas de interés empiezan a subir, vemos que el discurso o el empuje de Trump para poner tarifas o para profundizar una guerra se empieza a detener. Es decir, este es como el termómetro y en el momento en el que hasta acá te toleramos. ¿Qué es lo que aprendimos acá? La tasa de 10 años no está funcionando como el flight to quality de los inversores. Puede ser por un posicionamiento técnico que los países, digamos, rivales de Estados Unidos, que son tenedores de estos instrumentos, pueden estar vendiéndolos en su momento, ya sea para hacerse de liquidez y defender sus propias monedas. eh, o, digamos, ya sea porque lo están reemplazando con otros instrumentos, pero sea cual sea la razón, lo concreto es que estas tasas empezaron a subir. Esto, y ya me salté algunas diapositivas, nos empujó a extender un poco la duración. Veníamos muy cortito, entre un 3,5 y 4 años de duración. Vamos a estar moviéndonos hacia los 4,5, 5. Más que nada porque el nivel de tasas nos parece más atractivo. Y después tampoco tengo claro cuál sería un nivel de tasa que pienso que puede llegar a ser 4,50, un techo que no va a durar mucho, o sea que al contrario, compraríamos muchos bonos del Tesoro de Estados Unidos. Eh, y en ese nivel me sentiría más cómodo extender duración más tranquilamente. Pero en principio, esta es la lección que nos dejó con respecto a las tasas de interés. Que el flight to quality se está dando en otros activos. Probablemente, lo que vimos es en la parte más cortita de la curva de los bonos del tesoro. El flight to quality al oro, acá en las lecciones que nos dejó con respecto al oro y al petróleo. El oro que había arrancado el año con un vigor monstruoso, de la misma manera que lo terminó el año pasado, que tuvo un rendimiento espectacular. Llegó a estar 25% arriba. Este gráfico lo que tiene es desde principio de año en base 100 hasta donde trepó, 25% arriba, y todo eso lo devolvió en medio del conflicto. Hay varias razones por las cuales se dio esto y el oro no se comportó como un activo de refugio. Para empezar, puede ser, o las razones, miren que hubo tasas reales más altas. Los que sostienen eso tienen que sostener que sigue habiendo una relación entre tasas reales y oro que está rota desde hace un par de años. Después también las que a mí más me gustan son las que explican los movimientos de precio en base a flujos, y es que
la posición técnica del oro que venía en varios portfolios y con buen rendimiento fue lo primero que empezaron a desarmar, incluso bancos centrales para defender sus propias monedas. Es decir, este empieza a ser un activo de riesgo, digamos, más como procíclico, y no un activo de refugio. No obstante, la perspectiva sigue siendo positiva, terminó la caída porque el conflicto no terminó, eh, y el rendimiento volvió a subir, por lo cual, digamos, lo vamos a seguir manteniendo en cartera. Esta baja del 25% en un mes, o digamos, no es de un mes, pero desde de pico al valle. Es algo que los portfolios que lo quieran tener al oro van a tener que convivir, y nosotros elegimos tenerlo. El otro punto es el petróleo, que sí, en el conflicto subió desde el principio de año hasta el momento más álgido, lo mostraba Martín, llegó a duplicar el precio, se empezó a calmar, pero vamos a trabajar con el petróleo más alto que el nivel anterior. Para adelante, ¿cómo me imagino que se va a desenvolver? Y más que nada esto con gráficos y charlas que fui teniendo con otros colegas. El paso por el Medio Oriente va a ser más complicado entre peajes y conflicto bélico, lo cual va a generar, como lo mostró Martín en uno de los gráficos, que diferentes proveedores de petróleo a nivel mundial empiecen a tomar más la posta. Mencionó a Estados Unidos, mencionó a Brasil, voy a sumar a Canadá. Canadá tiene un petróleo caro de extraer, pero muy abundante. Vamos a mencionar a Noruega, vamos a mencionar a Guinea, también otro amigo, perdón, a Guyana, otro país sudamericano. Y también en un segundo escalafón y más calladito Argentina, que lo que van a aportar es los volúmenes de petróleo, no al nivel que de Arabia Saudita, pero van a aportar volúmenes de petróleo con una cadena de valor más segura, en el lugar de más barata. Hace poco publiqué una nota que decía del just in time, una cuestión para no tener inventarios y mejorar lo que es el costo de una cadena de valor. Vamos a pasar al just in case. Bueno, pago un poco más, pero me aseguro que el commodity, la materia prima de la cadena de valor no se vea comprometida por temas exógenos, como el tema bélico. Entonces va a haber ganadores y el Medio Oriente le va a costar un poco más volver a los valores anteriores. Además, lo que genera el precio del petróleo, y lo digo de haber trabajado un poquito en la industria, es que a medida que sube el precio, lo que sucede es que hay diferentes áreas en el mundo que se vuelven rentables para producir, y eso hace que se empiecen a activar y vuelva a subir la oferta. Lógicamente va a tardar bastante, pero es como creemos que va a terminar. Sí, el corolario de inflación va a estar. Este gráfico lo mencionó Martín, solo para comentarles que es el termómetro que vamos siguiendo. Eh, Probablemente esto tarde bastante en recuperarse bien. Es, como les mencionaba, los pasajes de buque a través del estrecho de Hormuz. Paso rápido. Y ahora sí, los últimos 10 minutos quería detenerme en las carteras. El posicionamiento en cómo nos posicionamos en en este segundo trimestre. Como habíamos esperado una caída y esa caída sucedió, tomamos la decisión de ponernos un poco más al ataque. Pudimos pasar operaciones en diferentes portfolios y comunicar esto, y bajar lo que es el riesgo en renta fija, es decir, e incrementarlo un poco en lo que es renta variable. Extender un poco la duración, como les dijimos, y mantener el riesgo de crédito. Ahora sí se los voy a bajar bastante a cada clase de activo. Mantenemos lo que es oros y mercado privado, que después, si llegamos, charlamos un poquito más del tema. Lo que es renta fija, extendimos la duración, y esto lo fuimos sacando de lo que es los mortgage-backed securities, las hipotecas, que fueron el activo de renta fija que mejor reaccionó, que menos cayó, que incluso subió. También los tips de corto plazo fueron un gran refugio de valor, haciendo performance attributions de marzo. Eran las únicas dos clases de activos que pude reportar algunos números positivos.
Y seguimos con emergentes, digamos, en moneda dura, debido a que si bien se ve inflación para adelante y lo que se está sosteniendo es que en lugar de que haya varias bajas de tasa de interés o dos, probablemente haya menos, incluso capaz no haya, pero que suba la tasa de interés, si bien es un escenario que se empezó a charlar, por ahora no tiene, digamos, la probabilidad, el mercado no le asigna mucha probabilidad. Y nosotros seguimos, para el portfolio, seguimos creyendo que va a haber flujo hacia los mercados emergentes. Después quería repasar con respecto a las acciones. Acá no nos cambió el tema de dónde distribuimos, en qué balde ponemos, en qué región ponemos el lugar, ni en qué estilo, sino que lo que nos cambió es poner más de renta variable en el portfolio. Es decir, veníamos conservadores, ahora nos vamos a poner un poco más agresivos. Y yendo ya a las clases de activo, las perspectivas para los próximos 12 meses de la renta fija, arrancamos con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que hoy el rendimiento actual estaba entre 4,30 y 4,25. El promedio de los consensos es de los grandes bancos, que van sacando sus diferentes opiniones, es que la tasa de 10 años va a llegar a un 4,25, es decir, una compresión leve o no se va a mover prácticamente, y esperamos a que rinda 4,4 en los próximos 12 meses. Ahora, TIPS, que es la posición que tenemos en los portfolios, tenemos tasas reales que fueron subiendo, son un poco más generosas. Eh, y se espera una inflación como mínimo, al menos esta es la última actualización, escuchando a Martín previamente, capaz es muy optimista, del 3%. Entonces nos da que los bonos ajustables por inflación deberían traccionar un poco más que los de tasa nominal. Desde acá estamos eligiendo la parte más corta de los tips para incorporar en los portfolios. Y yendo a las clases de activos en particular, lo que es los bonos de investment grade, bueno, hay yields, hay puntos de entrada mucho más atractivos ahora. Esta es una clase con duration un poco más larga y como la extendimos, fuimos sumando un poquito. Partimos de un 5,3. Si nos movemos, si las tasas se mantienen o comprimen ligeramente, o incluso bajan, es decir, estamos trabajando que para los próximos 12 meses lo que es investment grade puede rendir entre 2,5 y 8, eh, pero quédense con que va a ser una clase de activo que termina aportando valor a las carteras. La clase de activo que a mí más me gusta en general, que es los bonos de alto rendimiento, los de high yield, sí tienen un rendimiento un poco más atractivo. No vemos que, si bien, como decía Martín, la economía va a crecer, esto, las empresas pueden llegar a sufrir, pero no vemos que vaya a haber defaults o un tema de crédito. Por lo cual nos vamos a mover en rendimientos de entre 8,7. Si hay compresiones con un devengamiento del 7,2 durante un año es muy difícil perder. Vean que tengo que subir los rendimientos casi 250 puntos básicos. Que esto puede pasar, pero en un escenario de crédito que no estamos viendo. Por eso los de high yield a nosotros nos gustan. Las de hipoteca, que es de donde salimos, sí, es un poco los rendimientos son un poco más magros para la duración que hay. Prefiero tener algo más generoso, como lo de investment grade, y de acá es donde sacamos parte de la cartera para fondear distintas inversiones. El escenario que tenemos es que puede ir desde 2,5 a 6,5, con muy baja volatilidad, eso es cierto, pero bueno, estamos un poco más agresivos con esto. Y emergentes debido a este trade, como les digo, del mundo de oportunidades, en la renta fija, sí creemos que puede llegar a comprimir un poco más y dar rendimientos cercanos al 10%, más teniendo en cuenta este punto de entrada. Lo que es renta variable, me quedan 5 minutos, pero quiero barrarlo más rápido. Tenemos puntos de entrada muy parecidos o iguales que los previos bueno, cuando hicimos el cálculo estaban un poco más bajo, pero en definitiva tenemos price earnings también que son altos.
Y el spread que hay, o sea, la diferencia que tenemos entre invertir en renta variable y renta fija con respecto a 10 años, acá se da un tema muy particular que es aparentemente más rentable invertir en renta fija durante 10 años que en renta variable. Y esto es por el spread este que les digo, que es hacer la diferencia entre el rendimiento esperado de las acciones contra el rendimiento esperado de los bonos. Eh, Se da esta particularidad que esto tendría que ser en general o en la historia, vean que siempre es positivo, 110, 161, el promedio sería 200 puntos básicos, hoy está en negativo. Es decir, Em, los inversores están viendo más tranquilidad en invertir en acciones, incluso sabiendo que están pagándolas más caro que lo que es la renta fija. Por eso el gap este histórico, que es este spread, yo estoy haciendo un supuesto muy grande que incluso, o sea, lo estoy llevando a cero desde -16, o sea, castigándolo. Y, digamos, quiero llegar al meollo de la cuestión. Vemos que pueden llegar a trepar las acciones desde menos, o sea, desde -2% a -11, a 11%. Por lo cual seguimos con acciones. Ahora, ¿qué pasa si se va a algún escenario negativo? Vemos que esto, el caso negativo, se podría volver al gap este que les digo, o sea, en temas de evaluaciones llegar a caer en un 30% del portfolio. Por ahora el bear case no lo estamos viendo, no lo ve mucha gente, sigue habiendo flujos buscando riesgo, así que quédense con esto. Probablemente esté más en torno entre el -1,9 y el 11% con mayor probabilidad. Paso rápido, así llevo las acciones. Seguimos sosteniendo los trades de Europa. Cuando les digo que le fuimos ganando al benchmark, es porque estas valuaciones, piensen que subió Estados Unidos y Europa encima recortó distancia. Eso es lo que fuimos aprovechando con Europa. Lo seguimos sosteniendo con Japón y con emergentes también, que tiene un descuento un poco más prolongado. Esta caída que se volvió a levantar es porque el gráfico es hasta el 31 de marzo. Vamos cerrando con esto, just in time. Bajamos lo que es renta fija, nos pusimos más agresivos con la renta variable, por lo que les fui comentando. Para cada uno de estas clases de activos, tenemos activos sugeridos que les recomiendo que hablen con sus asesores, incluso para seguir los portfolios. Y lo que sacamos fue de hipotecas para incrementar algo más de lo que es duration, investment grade y la parte de soberanos. Y sí, transversalmente subimos algo las acciones. Si bien los valores de los índices ya volvieron a los máximos, piensen que volvieron con las tasas de interés más alto. Es decir, si las tasas de interés caen, los índices tienen un poco más de espacio para seguir subiendo, salvo que ya cada cosa quiera hacer lo que quiere y no haya ningún tipo de relación, pero al menos eso creo que se va a mantener. Y lo último, para los que le comentaba, empezamos a incorporar activos alternativos, activos de deuda privada, activos de equity privado en los portfolios. Van a formar parte del proceso de inversión, van a formar parte de los portfolios sugeridos, debido a que sostenemos que hay valor en esta clase de activo de liquidez, se puede explotar la liquidez, hay nuevos productos que permiten a inversores de diferentes patrimonios tener exposición a estas clases de activos. A estas historias que, por ejemplo, ahora que tenemos menos IPOs, es más difícil de llegar a operaciones de préstamos sindicados que también son difíciles que no están en la parte pública, incluso a proyectos de infraestructura que suelen ser más estables y ahora están en auge. Son las 11, Martín, con eso termino. Eh, Barrí todo Perfecto, el contenido. Sergio, si te querés un minuto, tenemos un minutito más si querés Dale. profundizar algo. Esos eran los puntos que tenía, así de activos alternativos, lo que les comentaba de que lo vamos a empezar a incorporar, probablemente tengamos que hacer mucha explicación sobre el tema, pero que sostenemos que más allá de lo que pasó estos 2 meses, va a generar rendimientos positivos en los portfolios. De hecho, tenemos algunas experiencias positivas. Perfecto, bueno.
Buenísimo, Sergio. Bueno, como ustedes saben, esto, Sergio, lo vamos a presentar en un documento que van a tener en nuestra página de perspectivas. Y bueno, vamos a ver si en la próxima visita que vamos a tener de Sergio, esto ya para julio, a ver si podemos empezar hablando de un escenario mucho más distendido o bien, ojalá que salgamos de nuestro escenario al cual le tenemos miedo de una economía global un poquito más tensa. Así que bueno, para eso están las carteras, hablen con sus asesores y bueno, acá estamos para ayudarlos en sus inversiones. Sergio, muchísimas gracias, muy bueno como siempre y te esperamos dentro de 3 meses. A todos el resto los esperamos en 15 días, vamos a hacer nuestro habitual House View global, así que bueno, ahí vamos a tener una mirada más de los activos locales y bueno, traté de ir respondiendo las preguntas que teníamos en el chat. Si alguna quedó afuera, bueno, escríbanos por privado y ahí se la responderemos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, gracias Martín.